En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con una de las mejores, más inquisitivas y más resueltas periodistas de Colombia, también española de origen, pero con su corazón puesto en Colombia, su patria adoptiva. Salud Hernández Mora, a la que le decimos desde la hora de la verdad, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues en primer lugar le tenemos que decir con toda franqueza que traumatizados, pero traumatizados hasta el fondo del alma con lo ocurrido en Gamarra. Quemar viva a una mujer que estaba cumpliendo su deber, en cualquier circunstancia que fuera. Desde Santa Juana de Arco siempre se tomó la hoguera como el peor de los castigos que pudieran imponerse y por eso Santa Juana es la patrona de Francia. Esto es inaudito lo ocurrido en Gamarra. Hay 2 señoras más de la autoridad electoral que se encuentran delicadas de salud, también las estaban quemando vivas, pero aquí no pasa nada. Y pasa allá semejante cosa, y pasan hay otros muchos acontecimientos en Colombia a los que queremos que usted se refiera. El incendio postelectoral lo llamaríamos. Doña Salud, adelante. Pues mire, yo lo que estoy asombrado es la cantidad de incendios, porque ese fue el más grave, por supuesto, porque llegar al punto, además, la policía estaba advirtiendo que no habían rociado de gasolina en las instalaciones y la policía estaba advirtiendo que no tiraran fósforos y terminaron quemando la viva. Es increíble, pero es que hay muchísimas, hay como 15 o 20 municipios en donde las turbas están negándose a aceptar los resultados, han quemado material electoral y no sé si yo no había visto algo así nunca, es decir, había pasado en alguna parte pues un par de casos, pero esta cantidad de casos, es decir, yo no sé si es que como el gobierno ha glorificado la primera línea, el gobierno incita a la gente a las vías de hecho, a que emplee el salvajismo como un medio para defender sus ideas y lo que pretenden, pues es por lo que tenemos esta cantidad de desórdenes en muchísimos municipios. Es que no solamente el único. El otro día, no voy a decir el pueblo porque tuvieron que rescatar al ejército a unos jurados, los tuvieron que rescatar y se han tenido que ir del pueblo porque es una zona de grupos armados. Uno de los grupos armados, uno de los que perdió, pues tiene más que nada pues el respaldo de un grupo armado y se tuvieron que ir y se han ido del pueblo desplazados los jurados porque ganó el otro. Es decir, esto es una locura. El ejército y el gobierno diciendo que no, que han sido unas elecciones pacíficas y tranquilas. Pero es que no es así. Es decir, la corrupción en muchas partes es brutal y la manera de contrarrestarla no es con una registraduría en la que parece ser que nadie cree, sino pues a golpes, quemando edificios, pero como la primera línea quemó todo lo que quiso a su paso y no pasó absolutamente nada, pues debe ser que la gente considera que este gobierno avala el salvajismo como método para obtener lo que uno quiere. Qué penetrante y qué puesta en lugar esa observación que usted hace. Si el gobierno acepta lo que hizo la primera línea y no solamente lo acepta, sino que lo premia. Muchos de esos bandidos de primera línea han sido premiados y a otros les van a pagar para que no maten. Entonces la gente dice, esto es incendiando y esto es matando y esto es acudiendo a las vías de hecho. Yo no sé cuántos años para acá tiene usted noticia de lo que pasa en Colombia. Yo le quiero decir que en Colombia nunca ocurrió nada parecido en épocas electorales o postelectorales. Nunca. La paz era real y completa. La gente aceptaba los resultados electorales por controvertidos que fueran.
podía haber discursos, podía haber acciones ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, pero jamás lo ocurrido. ¿De cuánto tiempo acá es usted testigo de esto para que nos pueda decir que lo que está pasando en Colombia no había pasado antes? ¿Qué cosas le golpean duramente como esta de Gamarra? ¿Cuáles otras noticias tiene usted? ¿Y cuánto tiempo lleva presenciando estas elecciones en Colombia? Nosotros lo decimos después de muchísimos años y de conocer bien la historia de Colombia, que esto no había ocurrido nunca en un proceso electoral. Su opinión. Bueno, yo llevo 26 años, 10 años más, 11 años más que el alcalde de Tunja, el ruso. Esto, pues, no, yo llevo muchos años y obviamente violencia antes de las elecciones, constreñimiento electoral por grupos armados ha existido. El día de las elecciones casi nunca ha ocurrido nada, digamos en los últimos 26. No vamos a hablar de la época en la que mataban a candidatos presidenciales. En elecciones locales estamos hablando, ha habido, por supuesto, antes aquí también, han matado candidatos, han sacado a candidatos ahora, cuando decían que es que todo era perfecto. No es así, no es cierto. Es decir, aquí siempre ha habido, digamos, las zonas de grupos armados, presiones. Mataron, por ejemplo, a Karina García en las elecciones pasadas y a su mamá y a 4 más. Es decir, ha habido violencia antes. Pero lo que no ha habido, lo que yo no había visto el día de las elecciones, normalmente nunca ha pasado nada grave. Pero lo de ahora, de que la gente del común, es decir, no los grupos armados que matan, que asesinan, que desplazan, no, que la ciudadanía del común vaya y queme instalaciones, esté una turba también atacando a alcaldes, atacando a todo el mundo, solamente porque quiere, de alguna manera, pues exigir un reconteo, que en muchos casos tienen razón. Yo no digo que no tengan razón, porque ha habido muchísima corrupción, pero que esa no es la manera de hacerlo. Es decir, yo no he visto nunca este grado de incendio por todos lados. Eso no lo había visto nunca. Después de las elecciones no lo había visto. Ya digo, antes sí, antes he visto violencia y además no entiendo cómo, no importa. Es decir, yo todavía estoy impresionada con que en Suárez, que es el pueblo de Francia Márquez, cuando mataron a Karina García, que era la candidata, era la favorita. Bueno, los demás candidatos, bueno, no pasó nada. Eligieron a otro y se acabó. Aquí no pueden hablar de normalidad porque el otro día no, en todas partes ha podido votar la gente, pero es falso. ¿Cómo usted va a vanagloriarse de nada si, por ejemplo, en Argelia, Cauca, una de las candidatas que podía haber ganado, las FARC le dijeron que no se tenía que presentar porque si se presentaba la mataban y se tuvo que ir, y en otras zonas tú no puedes hacer campaña. Ahora mismo hay una discusión en Arauca, que ganó el Centro Democrático, pero el candidato rival pretende ganárselo en la registraduría y resulta que están recontando unos votos en lugares donde el Centro Democrático no podía tener testigos porque el ELN no lo permite. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú cómo puedes decir, no, vamos a hacer el recuento de votos? Pero si es que resulta que las mesas de Arauquita, que es completamente dominado por el ELN, llegan tardísimo y además es que no puedes tener testigos en casi ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, yo he visto elecciones, como digo, tramposas, pero esto de Tiquisio casi quemaron un colegio, en otra parte quemaron otro colegio, en otro sitio que hicieron quemar la casa del alcalde, en otro lado la policía tuvo que llegar el ejército con 2 Black Hawk y correr todos los de la registraduría, los ves corriendo, incluso llevaban los votos en un closet que no pudieron ni en un armario, corriendo al Black Hawk, pero lanzados todos, corriendo, protegiéndoles los de la registraduría para que no los mataran y en fin, es que pero como digo, si este gobierno está feliz con la primera línea, los alienta, pues es que es lo menos que se puede esperar. Lo menos que se puede esperar, y el narcotráfico que lo corrompe todo. Es la lucha por la cocaína, que es una lucha de miles de millones de dólares, no es una lucha por centavos. Y eso ha corrompido el país y eso lo ha puesto en una situación de violencia indescriptible. ¿Cómo le pareció a usted que el alcalde de Tuluá
no pudo hacer alcalde electo, no pudo hacer campaña, no pudo salir de su casa porque lo mataban. Hizo una campaña desde la casa y haciendo campaña desde la casa ganó las elecciones y ahora la pregunta es, ¿y usted cómo va a gobernar si no puede salir de su casa? El alcalde de Tuluá, una ciudad mediana, sí, mire, de mucha importancia que usted conoce muy bien. Pero no es grande, además Tuluá es un pueblo grande, es importante. Y no es un pueblo en medio de la cordillera, por allá, no. Pero mire, fíjese, doctor, que ni siquiera es la cocaína en Tuluá. Es que es increíble. Este país tienes ya un grado de corrupción, porque muchos de estos pueblos en donde ha habido tantos desórdenes, lo que se está jugando no es una alcaldía por motivos ideológicos, es que te está jugando plata. Es que usted tiene unos candidatos que van a robar, se hacen elegir para robar. Entonces lo que te estás jugando son miles de millones. Por ejemplo, a mí, perdone que le diga una cosa antes de lo de Tuluá, a mí me parece una vergüenza absoluta que en Montelíbano, que es otro pueblo grandísimo, importante de Córdoba, que en Montelíbano, espere que voy a ver si cuelgo, es que no sé si cómo quitar esta Se cortó la llamada. Ya la volvemos a conectar. La tenemos que restablecer para que nos cuente qué pasó en Montelíbano. Perdone, no, es que por quitar una llamada que me estaba, como por eso no la quito nunca, porque no sé, he tocado mal, les he quitado a ustedes, perdón, les he marcado. No, lo que quería decir, por ejemplo, en Montelíbano, que es una vergüenza que haya ganado un señor llamado Gabriel Calle, del clan Calle, que es un clan que un periodista perdió la vida porque se dedicaba a denunciar las corrupciones de todos los ladrones de ahí, incluido este señor que ha ganado las elecciones. Le denunció unas denuncias gravísimas por corrupto y el presidente apoyó a ese clan. En fin, pero en Tuluá lo que es inaudito es que ni siquiera es por la cocaína, es que ahí hay el cartel de la cebolla, el cartel de la no sé qué, de productos agrícolas. Y hay una banda también criminal, que por supuesto también tiene que ver con el narcotráfico, pero es que hay bandas de cárteles de productos agrícolas. Hay narcotráfico, hay una banda terrorífica que tienes también porque hay cerca, yo estuve una vez en una variedad cerca, es ruta del narcotráfico. Pero quiere decir que hay una combinación de criminalidad que es espantosa. Entonces un señor, pero mire que hay voto de opinión. Eso sí también es una ventana de esperanza. Señor Londoño, hay un voto de opinión, porque en Tuluá ha ganado un señor sin hacer campaña porque la gente está harta de todos estos criminales, pero no tienen cómo combatirlos. Y entonces esto es... Y hay, claro, hay mucha cobardía. Tampoco hay nadie capaz de decir, oiga, ¿cómo vamos a confrontarlos a todos estos? Me decía algo, mire, yo no soy uribista, aunque me digan que sí, yo no soy uribista, para nada. Yo tengo 1000 críticas del presidente Uribe, del expresidente Uribe. Pero hay una cosa que hay que reconocer. El expresidente Uribe recuperó el país en los primeros 2 o 3 años de su gobierno. Él fue el único que devolvió la esperanza a Colombia. El otro día me decía una persona que es muy uribista, ¿vale? Muy uribista. Me decía algo que me hizo reflexionar. Me dijo, mire, vamos a estar 3 años más, en el 26, con un país cada vez con más deterioro social y en muchos órdenes y deterioro del orden público. No vamos a tener un líder capaz de devolver la esperanza. Entonces decía, eso es lo que me preocupa a mí. Ya digo que no soy uribista y que creo que Uribe, en fin, no vamos a empezar a hablar de hace 1000 años. Pero es cierto, es decir, estamos en un grado de deterioro de orden público como no se imaginan. El poder que tienen las FARC de mordisco, ustedes ni se lo imaginan. Yo estoy asombrada, yo misma estoy asombrada. Desde que los entrevisté a unos de ellos hace como 2 o 3 años, al otro lado del río Arauca. En Venezuela, yo estoy asombrada. Y el poder que tienen. El ejército no sabe qué hacer. El ejército no sabe qué hacer porque resulta que usted está, por ejemplo, en Argelia, Cauca, y la mitad lo tienen las FARC de mordisco, pero hay otra parte que las tienen pequeña. Una alianza extraña de las FARC de Iván Márquez con el ELN. Entonces tú eres soldado y ¿a quién? Tú eres militar y no puedes darles porque si le das a uno resulta que a lo mejor son los que no puedes porque hay un alto el fuego.
Entonces, y les han dado un respiro con este alto el fuego. Están reorganizándose. Entonces, yo no sé, perdón de tanto rollo. No, no es rollo. Es una tragedia muy enrollada. Es la tragedia la que es enrollada. Y entonces ya no se trata de hacerse elegir para robar, sino para contratar, porque ya la cosa es mucho más elegante y mucho mejor diseñada. Se trata de celebrar contratos. Y el ejemplo, ¿quién lo pone? Lo pone el gobierno desde la Casa de Nariño, los ministros, los esposos, los amantes, los amigos, los primos, todos están contratados por el gobierno y no pasa absolutamente nada. Luego, ganar las elecciones para contratar, y esa es la furia. La furia es porque el que pierde no va a poder contratar. Inaudito, ¿no, doña Salud? Sí, yo le digo que hay casos que hay casos. No digo que no haya habido pues una protesta legítima, digamos. Lo que pasa es que la forma de expresarla es lo que es intolerable. Es que eso sí es inaceptable. Pero es muy triste el grado de corrupción que yo he visto. Es decir, es de no creer. Yo estuve en un pueblo ya no digo nada porque me ha demandado y ya no puedo, si vuelvo, me vuelve a demandar, en un pueblo de Caquetá. Es que el gasto es salvaje. ¿Pero quién está financiando eso? Y en un pueblo del Huila, que tampoco voy a decir porque entonces me demandará el alcalde, el que ha ganado, es que estaba financiado por Mordisco, porque que no había otra manera de explicar. Está financiado por las FARC de Mordisco, porque no había otra manera de explicar el gasto salvaje. Es que fue brutal el gasto de ese señor, y que no tenía recursos y no tenía, digamos, contratistas financiando, que es lo que pasa muchas veces, contratistas financiando para luego recuperarlo vía corrupción, ¿no? Entonces, y no ha habido manera de perseguir esos gastos desmesurados. Pero es que, ¿cómo vas a perseguir esos gastos desmesurados si tienes el presidente que su hijo contó cómo hizo la campaña primera, la primera campaña, la de Petro y todo eso, y tuvieron hasta 200 buses en Barranquilla para llenar un evento porque tenían que resucitar la campaña? Y lo pagó un señor contratista que además tiene influencia y puso un congresista. Entonces, pues entiéndame, es que es un ejemplo pésimo lo que se está dando. Es decir, Petro resulta que es impoluto. No, a mí no me financió nadie, pero perdón, todo el mundo decíamos cuando hacía la pre-campaña, pero todos esos gastos, iba un año y pico más que el resto haciendo campaña, de ¿quién lo ha pagado? Y lo paga unos empresarios que buscan luego pues conseguir recuperar la plata vía contratos y de otras maneras, y resulta que no pasa nada. Ahora, a mí me parece bien que el juicio que va a haber de Odebrecht con Zuluaga, pero ¿cómo así que Juan Manuel Santos no va a responder? Y Prieto, ¿qué pasó? Si Juan Manuel Santos también. Pero Gustavo Petro, hizo una precampaña absolutamente corrupta. Y lo ha dicho su hijo. Es que no lo ha dicho por ahí un loco. No, su hijo, una campaña corrupta, lo dijo Benedetti. Eso fue una campaña corrupta. Y no pasa nada. Qué horror, no pasa nada. Doña Salud Hernández Mora, ¿cuánto le agradecemos que usted haga ese planteamiento sobre este rollo trágico que es el panorama electoral? Ganar para contratar era lo que nos faltaba. Doña Salud Hernández Mora, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en la hora de la verdad. Solamente un apunte más. Que sepan que sí, solamente un apunte, que demandar tanto sí es efectivo. Porque yo, por ejemplo, ya hay muchas cosas que ya me callo. Porque ya el nivel de demandas, además ahora, cada vez que te piden una rectificación, que sería legítima, si no te la pidiera un bandido. A mí la rectificación cuando uno se equivoca me parece legítima y uno tiene que rectificar y rectificar bien. Pero es que ya te piden rectificaciones con abogados, con una cantidad de vainas. Entonces ya hay un momento que dices, pues yo lo siento, pues yo, qué pena. Me llaman, mire esta denuncia, digo, qué pena, pues no, ya cubrí el cupo de demandas este año. Muchas gracias y que tengan un día muy feliz. Gracias a usted, ya cubrí mi cupo de demandas. Qué horror. Una forma de exacción